Hola, ¿cómo están? Espero que hayan tenido una excelente semana. Bienvenidos a un episodio más de Brújula de Líder, una presentación de Idea Líder para Latinoamérica. Estoy nuevamente con nuestro amigo Jaime. Jaime, ¿cómo te va? Qué gusto, Irma, poderte saludar. Muy emocionado de compartir cada uno de nuestros episodios de Brújula de Líder aquí en Memo TV. Excelente, Jaime. Mira, hemos estado hablando de diferentes temas, tanto que tiene que ver con desarrollo de carrera, que tiene que ver con retención de talentos, pero tenemos un tema muy peculiar que es cuando tenemos a un colaborador que tiene bajo rendimiento, que no nos da la talla, que no llega a los objetivos, que aunque vamos y le tenemos claro qué es lo que tiene que hacer, no lo está logrando. ¿Cómo crees que nosotros debemos abordar a este colaborador para poder llevarlo a este objetivo que necesita cumplirse? Ujú. Creo que una pregunta que hay que hacerse es, ¿tenemos idea de la intención que tiene este colaborador? Te voy a contar una situación. La vivencia más compleja que yo tuve a la hora de gestionar bajo rendimiento fue en una compañía muy al inicio de mi carrera como gerente. Estoy hablando hace quizá más de 15 años, en donde tenía un grupo de tal vez unos 20 colaboradores, de los cuales unos cuantos eran colaboradores que tenían una intención muy buena de sacar al equipo adelante. Unos cuantos tenían una intención muy mala de poder con la intención de sabotear el trabajo de la organización. Y un grupo grande que estaba, digamos que en un punto intermedio. No eran aquellos top performers, aquellos colaboradores que tenían un rendimiento destacado, pero tampoco tenían una mala intención. Entonces, lo primero que te puedo decir es ubicar esa intención que tal vez es difícil medir. Esta parte es De complicada hecho, medir. cuando dices intención, solo por el ejemplo que me diste lo logro entender, pero ¿a qué te refieres con esa palabra? Sí, me refiero a que hay personas en la organización que no tienen ese deseo genuino de hacer crecer a la compañía. Que tal vez van a trabajar solo por que tienen que trabajar, ¿te Sí, refieres? correcto, Ujú. correcto. Y yo cometí un grave error en esa época. Esta historia te la comparto porque yo me dejé llevar mucho por la frustración de esta intención que tenían Ujú. estas personas, que era muy visible, porque yo tenía evidencia, por eso sí lo puedo, Ujú. digamos, describir, porque yo tenía la evidencia de de las conductas que estas personas tenían que iban más allá de cometer errores, sino Sí. que habían conductas malintencionadas y yo tenía esa evidencia y me dejaba llevar por esa frustración en Ujú. vez de poder entender lo que luego con el tiempo entendí que es la famosa campana de Gauss, Sí. que es, vas a tener siempre gente en los extremos, que son aproximadamente un 10% aquí, un Ujú. 10% allá, y vas a tener un 80% de la gente que sostiene la operación. ¿Cuál fue entonces mi error en aquella época? Ujú. Dejarme llevar por esa ira, dejarme llevar por ese enojo y que posiblemente le descargaba a mucha más gente. Entonces, Ujú. un elemento importante, te digo, a la hora de gestionar el bajo rendimiento, tiene que ver con la gestión de mis propias emociones como gerente. Bueno, eso que dijiste es súper importante porque creo que el que sepamos manejar a este tipo de personas nos va a hacer la diferencia, ¿verdad? Y creo que entiendo cuando hablas ahora de la palabra intención, pero creo que más allá de solo la intención también es entender qué está causando ese bajo rendimiento, Muy ¿no? bien. O sea, preguntar puede ser un tema de entrenamiento que no está entendiendo el proceso. Puede ser un tema incluso de que está pasando por un tema personal que no tenemos visibilidad Sí, sobre ese, que está ocasionando que haya cierta desmotivación. Puede ser que el rol no le guste. Puede ser que es eso que lo estás poniendo a hacer, no, él no es excelente en eso y eso hace que aburrido. ¿Para qué hago esto, verdad? Y vamos posponiendo y procrastinando las cosas que tenemos que hacer porque no me gustan. Entonces, son muchas las opciones que pueden estar ahí o las razones por las que esta persona está con ese bajo rendimiento. Pero creo que sí, como líder no sabemos cuál es la causa raíz,
no vamos a poder sacarlo de ahí, ¿no? Correcto. Yo fui un colaborador que al iniciar mi carrera en multinacionales hace también muchos años, no empecé con alto rendimiento. Y no porque no tuviera la intención de salir adelante, sino porque por mi background, por la experiencia que yo traía, tenía habilidades que tenía que adaptar de alguna manera para poder dar el rendimiento que se ocupaba en esa compañía. Uno de los factores que más nos permiten desarrollar el alto rendimiento de alguien tiene que ver con la mejora continua. Y me acuerdo que los jefes que tenía en ese momento me ayudaron a mejorar y esto me permitió incluso en menos de año y medio ser elegible para una promoción. Okay. Imagínate que yo pasé de ser una persona con un rendimiento que no estaba dentro de los parámetros, pero sí estaba identificado como una persona que tenía esa buena intención por el rendimiento, por cumplir con los objetivos, pero fue a partir de esas oportunidades para aprender de otras personas y de hacerme yo consciente de cuánto yo quería de verdad mejorar para poder tener más oportunidades en el futuro, que lo logré. Entonces te habla alguien que en su momento tuvo esos problemas de desempeño. No sé si vos en tu experiencia los tuviste en algún momento también. Sí, claro, creo que todos hemos pasado por momentos en donde sentimos que no estamos dando la talla, donde sabemos que tal vez no estamos en nuestro mejor momento y tenemos este bajonazo, ¿no? Claro. Creo que la diferencia está en tener esa conciencia de que estás ahí. Porque yo creo, y yo lo comento con los chicos con los que yo trabajo, o sea, yo creo que todos sabemos cuando estamos mal, solo que no queremos ser conscientes de ello. Cuando yo llego y hablo con una persona sobre, mira, esto no está del todo bien, yo de verdad creo que esta persona sí lo sabe, pero no lo aterriza o no lo quiere ver, ¿verdad? Y ya cuando tú le das las razones de qué estamos viendo y cómo estamos viendo, pues obviamente depende muchísimo de la persona y cómo está de receptiva y cómo yo doy el mensaje, por supuesto, es una comunicación en dos vías, pero creo que cuando se le da las razones y se le explica, hay cierta conciencia y ahí viene la intencionalidad que tú decías. No todas las personas tampoco también la tienen, ¿verdad? Tú en tu caso te diste cuenta y dijiste, voy a hacer algo diferente. Pero ¿qué pasa con estas personas que les estás mostrando las evidencias y no te dan la razón? Pero ve lo que vos decías hace un momento. Yo te quiero cuestionar un poco esa parte. ¿No será que en algunas ocasiones como gerentes asumimos que la gente sabe? Claro. Para Tienes toda la razón. Para mí esto es un elemento importante, porque a mí me pasó en mi experiencia como gerente, que yo asumía que la gente sabía bien cuál era su rendimiento, que con la data que yo le estaba dando, era más que claro. Para mí era más que claro. Cierto, pero no cuestioné si esa persona me entendió o si esa persona está suficientemente clara cómo se le mide y eso me parece súper interesante lo que dijiste. Y hoy por hoy tenemos que aprender a contar la historia. Muchos de los recursos que nosotros en Ideal Leader utilizamos son recursos de storytelling, de poder contar la historia. ¿Por qué? Porque a veces los números fríos no me están contando una historia. Yo caí en ese error como gerente mucho tiempo, en donde yo le daba las métricas. Tome. Colaboradora Irma Castellón, aquí están sus métricas. Y venía Irma Castellón y veía las métricas y decía, listo, muchas gracias. Y yo decía, ya cumplí. Ya le di el feedback a Irma. Claro, tenés ya toda la le razón. di las métricas a Irma. Irma ya sabe, ya tiene la visibilidad de lo que no está bien. Versus decir, Irma, contame un poco tu interpretación de estas métricas. Y que Irma me diga, me parece que hago bien esto y esto y esto y esto. Y yo diga, mira, yo no lo había visto así. Sí, Irma, haces bien esto y esto y esto está bien. ¿Cuál es tu interpretación de esta parte de tu scorecard, por ejemplo, de estas métricas, de estos objetivos que están aquí, aquí, aquí? Y tal vez Irma, por temor, por susto, a una amonestación, no, tal vez no está tan mal. Ahí es en donde nosotros necesitamos desarrollar esa capacidad de poder entregar retroalimentación, poder entregar feedback de una manera consistente. ¿Cuál es esa consistencia en el feedback? Que yo pueda empezar por preguntarte. El paso número 1 para dar feedback es preguntar. Irma, de estas métricas que estás viendo, ¿cuál es tu interpretación?
Ujú. Mi principal tentación va a ser empezar a corregirte de una vez. Cierto. Y eso es lo que uno como gerente tiene que hacerse consciente. Sí, de escuchar, Si ¿no? te voy a preguntar es para escuchar Ujú, exactamente. Y tomo nota de lo que mi colaboradora Irma Castellón me está diciendo. ujú, Ok, Irma, ¿qué más interpretas de estas métricas que te estoy compartiendo? ujú, Esto y esto y esto. Ok, perfecto, ya tomé nota, vos decís que es esto, vos decís que es esto, listo. Te voy a compartir mi visión de lo que yo estoy interpretando de estas métricas. Paso número 2. Comparto mi visión. Lo que yo veo, Irma, coincide con lo que vos decís con esto y con esto y con esto. Yo difiero de tu interpretación en ujú. esto y en esto y en esto y en esto porque Por los... estas Ah, razones. porque los Ah, objetivos que ajá. nosotros tenemos son este y este y este y este. Y paso número 3, ¿qué acciones vamos a tomar para poderte llevar a este punto del rendimiento? Y es como estamos ya Ujú. gestionando el bajo rendimiento. Y cuando digo vamos, no es Irma, vaya, lo hace usted sola. Claro, Cuando digo vamos vamos es juntos. yo cómo te Ujú. puedo apoyar para que de pronto te pueda conectar con gente que te pueda explicar alguna parte del proceso, que pueda ayudarte con algún trámite que está pegado en alguna Ujú. institución. Pueden haber muchas variables, pero es ser parte de la solución. La gestión del bajo rendimiento implica que yo también, como gerente, como líder, tome acciones. No, y tenés toda la razón. Un bajo rendimiento no es culpa de necesariamente el colaborador. Yo creo que dijiste varias cositas que me resonaron. Uno es que tanto yo dediqué mi tiempo a explicarle al colaborador cuál era su responsabilidad, no solo sus objetivos, sino qué cosas tenía que hacer, cómo se le iba a medir, como tú decías, y qué tanto me tomé el tiempo para saber si esta persona lo entendió y lo interpretó de la manera correcta. Luego, qué tanto estoy haciendo esas revisiones de ese entendimiento, porque es, ok, venga, ya se lo di, pero tengo que estar haciendo estas revisiones constantes de que ese entendimiento sigue ahí y que hay algo que no sea, que no hubo algo que se salió tal vez de ruta y de poder yo llamar la atención de ese camino desviado en el momento adecuado, porque si no le estoy dando esta retroalimentación también constante, esta persona no va a saber que está mal, ¿no? Yo como gerente cometí un error frecuentemente y era dar las metas a inicio de año. Estas Ujú, son las metas. Vámonos en el transcurso del año, les estoy mandando las métricas y listo. Y eso es un grave error. ujú, Tiene que haber un espacio para poderle dar seguimiento a ver realmente quedó claro lo que hablamos en enero, en ujú. febrero, en marzo, cómo vamos. Y hay métricas otra vez que no son ni siquiera por mes, que son por semana. Sí, Mi error fue en aquel momento dar las métricas a inicio de año y volvernos a hablar a fin de año. Por supuesto que pasaba ujú. todo el año Claro, con y una no colitis que ni para sabías. qué te cuento, precisamente porque me costaba mucho gestionar ese bajo rendimiento. Que ahí es donde yo te digo que no debería ser una sorpresa, No ¿verdad? debería ser una O sea, sorpresa. mi responsabilidad es que al final de año este colaborador no llegue a decirme, yo no sabía que estaba mal, Correcto, correcto. Cuando resulta que es una sorpresa, yo como gerente fallé, no hice bien claro, mi trabajo. de acuerdo. Y muchos gerentes que consultan con nosotros constantemente nos dicen, es que ya no sé qué decirle a las personas que Ujú, tienen bajo rendimiento. Mi recomendación es, si usted ya no sabe qué decirle a una persona con bajo rendimiento, empiece por preguntarle. Hay que preguntar más. ¿Qué hay detrás de ese bajo rendimiento? Y a veces a los gerentes se nos dificulta porque creemos que si preguntamos, mira, ¿cómo estás en tu casa? Ya estamos invadiendo la privacidad y la intimidad de las ujú, personas. Y no es así. Es por el contrario, ese entender que cuando estoy pasando por la muerte de un ser querido, ujú, cuando estoy atravesando la enfermedad de una mascota, cuando estoy atravesando ujú, una separación emocional, cuando estoy viviendo alguna situación que genera algún impacto, obviamente, ujú. esto va a implicar diferencias en mi rendimiento y es fundamental entenderlas y conocerlas. Sí, yo más bien creo que es importante que tengamos una pincelada por lo menos de eso, no es meternos en la vida personal del colaborador, o es más bien permitirles decirnos lo que ellos quieran decirnos Claro, acerca de la situación, pero saberlo nos ayuda a no juzgar de una manera equivocada también, correcto. ¿no? Y hay colaboradores en las empresas que están deseando que sus Ujú, jefes se interesen, Irma. ujú. Ahí es en donde podemos nosotros encontrar un punto de partida para gestionar problemas de rendimiento.
Sí. Creo que me llevo varias cosas. Uno es esto de preguntar, ¿no? Creo que entender la razón del bajo rendimiento nos da la clave para saber cómo lo podemos solucionar, ¿no? Entender, como te decía hace un rato, si es un tema de que está pasando por una situación personal, si es un tema de que no está entendiendo, o si es un tema de que no es la persona indicada también. Creo que yo he encontrado que cuando a veces hago estas preguntas y hago pequeños cambios, qué sé yo, tal vez este task que le estoy poniendo no tiene tanto conocimiento o no tiene tanta habilidad como otra persona y hago pequeños cambios en este rol y responsabilidad, me ha dado muchísimo, muchísimo éxito porque he podido potenciar las cosas en las que esta persona tiene muy buenas habilidades para que las siga explotando, ¿no? Entonces creo que son cositas que podemos hacer también para ayudarles a estos pequeños twists que tenemos que hacer para que puedan tener un mejor rendimiento. Que tengas muchísimo éxito, Irma, gestionando ese bajo Ujú. rendimiento. Y si usted de pronto quisiera consultar con nosotros a través de Ideal Leader, nosotros tenemos herramientas que también le pueden ayudar a hacer esa gestión del bajo rendimiento para llegar a esos objetivos que todos esperamos alcanzar. Perfecto, Jaime. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes y esperamos que nos sigan viendo en nuestro siguiente episodio de Brújula del Líder. Gracias.